Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Como todos sabemos, una de las mejores cosas para protegernos en caso de caídas en la bolsa y demás va a ser estar diversificado en los 11 sectores de la economía. Ahora, un problema que varias personas tienen es que a pesar de que puede que les interese un sector, no saben exactamente qué acciones escoger dentro del mismo, y por eso en el día de hoy vamos a estar resolviendo este problema, ya que le voy a estar hablando acerca de los mejores ETFs por sector en la bolsa. Como siempre, antes de comenzar con el video, le voy a pedir un pequeño favor, y es que le dé ese botón de me gusta, ya que al hacer esto está ayudando un montón al canal. Vamos allá. Y bueno, antes de comenzar con los ETFs, le quiero decir un par de cositas, y lo primero es que, al menos en mi opinión, para estar diversificado uno no tiene que tener inversiones en los 11 sectores de la economía. Usted puede invertir en 5 o en 6 o lo que sea. El objetivo de este video no es para que complete los 11 sectores, sino que si hay tal vez un sector que le llama mucho la atención y no sabe qué acciones escoger, pueda comprar el ETF de ese sector. A la vez, tenga en cuenta que todos los ETFs que les voy a mostrar en el día de hoy son de Vanguard, porque personalmente los ETFs de Vanguard son mis favoritos, pero prácticamente cualquier generador de fondos de inversión, por así decirlo, va a tener este tipo de ETFs también. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a saltar con los ETFs, y lo primero que tenemos que hacer es hablar acerca de cuáles son como tal los 11 sectores de la economía. Y bueno, aquí tenemos a real estate o bienes raíces, materiales, energía, tecnología, salud, telecomunicaciones, consumer staples o bienes del consumidor básico, industriales, utilidades, financieros y consumer discretionary o bienes del consumidor no básicos. Ahora que ya refrescamos esa información, vamos a ir sector por sector y ETF por ETF. El primer ETF que les traigo en el día de hoy va a ser el ETF que sigue al mercado de bienes raíces. El símbolo de la bolsa es BNQ y, como podemos ver aquí, tiene un precio de $105 por acción más o menos. Un par de números importantes que podemos ver aquí van a ser el yield o dividendos de más de 3% y un expense ratio bastante bajo de 0.12%. A la vez, cuando miramos el gráfico, podemos ver que no ha habido mucho movimiento en los últimos 5 años, pero esto es de esperar, ya que los bienes raíces no es que se mueven tanto tampoco. En cuanto a las 10 acciones que representan la mayor parte de este ETF, tenemos a otro ETF de Vanguard, tenemos a American Tower, Prolongis, Crown Castle, Equinix, Public Storage, Salmon Property Group y un par más. Tenga en cuenta que cuando le muestro estas 10 acciones, estas no son las 10 acciones que están dentro de ese portafolio, hay varias más, pero estas son las que más representan del mismo. El segundo ETF que les traigo en el día de hoy va a ser el ETF que sigue al sector de los materiales, símbolo en la bolsa BAW, que actualmente tiene un valor de unos $186 más o menos. En cuanto al yield, ellos pagan 1.38% de dividendo y el expense ratio es de 0.1%. Ahora, en cuanto al gráfico, podemos ver que antes del 2020 este no era un ETF que se movía mucho, pero ahora, con todo esto de la pandemia y demás, se ha visto muy beneficiado. En cuanto a las 10 acciones que representan la mayor parte de este portafolio, podemos ver a Lind, Sherwin-Williams, Air Products, Ecolab, Freeport, Newmont y un par más. El próximo ETF va a ser el ETF que sigue al sector de la economía, símbolo de la bolsa BDE, que tiene un valor de unos $77 por acción más o menos. En cuanto al yield, es un yield bastante bueno, 3.4%, y cobra un expense ratio de 0.1% anual. Cuando miramos el gráfico de los últimos 5 años, podemos ver que no es que le ha ido muy bien hasta 2020, a pesar de que ya se han recuperado muchísimo, y esto es porque la mayor parte de las acciones dentro de este ETF, como podemos ver aquí, son acciones que tienen que ver con el petróleo, que todos sabemos que está en decadencia en estos últimos años. Acciones como Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Marathon y un par más son las principales acciones que están dentro de este ETF de energía, y por eso es que se ha visto tan afectado. Si quiero un ETF de energía verde, aquí lo voy a poner ICLN, que no tiene ninguna de estas acciones de petróleo dentro. El próximo sector que vamos a revisar va a ser el sector de la tecnología, y aquí podemos ver el ETF BGT con un precio de unos $384 más o menos. En cuanto al yield, ellos no pagan un dividendo muy alto, obviamente, porque esto es un ETF de crecimiento más que nada, 0.73%, y tienen el mismo expense ratio de 0.1%. Cuando miramos el gráfico de los últimos 5 años, podemos ver un gráfico con muchísimo crecimiento, ya que todos sabemos que la tecnología es lo que más crecimiento ha traído en la bolsa en estos últimos años. Aquí adentro tenemos compañías muy poco conocidas como Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercard, PayPal, Adobe, Intel, Cisco y Salesforce. El próximo ETF va a ser el ETF de salud, símbolo en la bolsa BHT, con un valor de unos $243, y podemos ver aquí que paga un dividendo de 1.21% con un expense ratio una vez más de 0.1.
Tal y como el sector de tecnología, podemos ver un muy buen crecimiento en estos últimos 5 años, y esto es porque dentro de este ETF tenemos compañías como Johnson & Johnson, United Health, Pfizer, AbbVie, Merck & Co. y un par más. El próximo ETF va a ser el ETF de comunicaciones, símbolo de la bolsa VOX, con un valor de unos $141 por acción más o menos. Pagan un dividendo bastante bajo de 0.65% y tienen el mismo expense ratio que todas las demás, 0.1%, y podemos ver que en los últimos 5 años, después de 2020, es que ha comenzado a subir bastante. Aquí adentro tenemos compañías como Facebook, Google, Walt Disney, AT&T, Comcast, Verizon, Netflix, T-Mobile y Charter Communications. El próximo sector va a ser el sector de bienes del consumidor básico o Consumer Staples, y el ETF que sigue a este sector va a ser símbolo en la bolsa BDC, que tiene un valor de unos $184 más o menos. En cuanto a dividendos, pagan un muy buen dividendo de 2.5%, el mismo expense ratio de 0.1, y en los últimos 5 años han tenido un crecimiento constante, pero tampoco es un crecimiento excelente. Aquí adentro tenemos compañías como Procter & Gamble, Coca-Cola, Walmart, Pepsi, Costco y un par más. El próximo ETF va a ser el ETF que sigue al sector industrial, símbolo a la bolsa BIS, con un valor de unos $197 por acción, un dividendo de 1.1% y el mismo expense ratio que todos los demás. En cuanto al gráfico, podemos ver que hasta 2020 este ETF había tenido un crecimiento bastante consistente, pero que ahora, con todo esto de la recuperación, ha podido recuperarse y crecer muy rápido también. Aquí adentro tenemos compañías como Honeywell, Union Pacific, UPS, Raytheon, Boeing, Caterpillar, General Electric, 3M, Deere & Co. y Lockheed Martin. Ya casi vamos terminando, este es el antepenúltimo ETF y va a ser el ETF que sigue al sector de utilidades, símbolo en la bolsa BPU, con un valor de unos $144 por acción más o menos. El yield o dividendo es bastante bueno, de 3.11, el expense ratio es el mismo, y en los últimos 5 años hemos visto un crecimiento bastante consistente en estas compañías. Aquí adentro hay compañías como NextEra, Duke Energy, Southern Corn, Dominion Energy, American Electric y un par más que tienen que ver obviamente con utilidades. El penúltimo ETF que les traigo en el día de hoy va a ser el ETF del sector financiero, símbolo en la bolsa BFH, con un valor de unos $91 por acción más o menos, un yield de 1.74% y un expense ratio de 0.1. En cuanto al gráfico de los últimos 5 años, ha sido muy parecido al de otras industrias que hemos visto anteriormente. Aquí adentro obviamente tenemos compañías que tienen que ver con el sector financiero, inversiones, bancos y demás: JP Morgan Chase, Berkshire Hathaway, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock, entre otros. Y ya el último ETF que les traigo en el día de hoy va a ser el ETF que sigue al sector de bienes de consumidor no básicos, símbolo de la bolsa BCR, y tiene un valor de $305. En cuanto al dividend yield, pagan 1.4% y tienen el mismo expense ratio que los demás, y cuando miramos el gráfico podemos ver que en los últimos 5 años le ha ido muy bien, y eso es por las compañías que están dentro. Aquí tenemos Amazon, Tesla, Home Depot, McDonald's, Nike y muchas más que le ha ido muy bien en estos últimos años. Y bueno, ahí tiene el video acerca de los 11 ETFs que siguen a los 11 sectores de la economía, más el ETF de energía renovable. Verdaderamente todos estos ETFs son, en mi opinión, buenísimas opciones si usted quiere diversificar un poco más su portafolio, pero no sabe qué acciones comprar dentro de esos ETFs como tal. Pero bueno, eso va a ser todo para mí en el día de hoy. Ahora me encantaría saber su opinión, cuál de estos ETFs le llama la atención, o tal vez por qué no le llama la atención ninguno. Déjenme saber debajo en los comentarios junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tenga para mí. También, como siempre, en la descripción de este video le voy a dejar varios enlaces. Entre ellos va a estar el enlace a mi grupo de Patreon, que si usted se suscribe al mismo va a estar recibiendo alertas cada vez que yo compro y vendo, así sea acciones, criptos u opciones, con muchos otros beneficios. Y ahí abajo también va a estar el enlace a Webull, que es un broker, y si usted se abre una cuenta a través de ese enlace y deposita solamente $100, le van a estar regalando 2 acciones con un valor de hasta $2.300. Pero sin mucho más decir, como siempre, si les gustó este video y les sirvió de ayuda y aún no está suscrito a mi canal, considere hacerlo, ya que aquí subo muchísimos videos para ayudarle a usted con sus inversiones, donde yo trato todo lo posible de llevarlo a nuestro objetivo acá, que tener más dinero mañana que el que tenemos hoy, sin sudar una gota por él. Adiós.